Seguimos en nuestro programa de Moebius, donde estamos conversando sobre deportes y violencias. Entrevistamos a Sergio Zabalza. Él es psicoanalista, doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en clínica psicoanalítica por la Universidad Nacional de San Martín, docente de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Chaco Austral y autor de varios libros y publicaciones en medios de comunicación. Veamos qué nos decía Sergio Zabalza. Sergio, un gusto compartir este espacio, este programa con vos acá en Moebius. Sergio, ¿cómo puede pensarse la violencia o las violencias desde el psicoanálisis? En ese tema hay un texto muy importante que es La agresividad en psicoanálisis de Jacques Lacan. Lacan habla de la agresividad del cuerpo fragmentado, que es una dimensión de la agresividad mucho más primaria, que no obedece ningún tipo de norma, más bien la norma allí está ausente, de una manera irrumpe, de una manera imprevisible, destroza tanto a la víctima como al victimario, de manera que hay una violencia en lo cotidiano que también irrumpe con estas características, donde lo simbólico no puede organizar esa agresividad. Esta es la perspectiva psicoanalítica que se podría brindar desde la violencia. Sobre esta violencia epocal, ¿no? De época, que también de nuestra época que estás describiendo, bueno, en este programa estamos hablando puntualmente de la relación entre la violencia y el deporte. ¿Cuál es tu lectura, Sergio? Sobre todo en los episodios que han acontecido en estos ultimísimos años, más relacionados a los deportes de rugby o de fútbol. Si hablamos de deporte, tenemos que remitirnos a que el deporte siempre es un juego. Por más que se trate de una carrera de 100 metros, eso es un juego, a ver quién gana. Y en un juego siempre se trata de una terceridad. Está el uno, está el otro y un objeto que no se sabe a quién pertenece. En el caso de una carrera, bueno, la meta, quién gana. Lo que estamos afrontando en el campo del deporte es que esta terceridad se está empobreciendo porque lo que queda es un enfrentamiento imaginario de uno contra otro, donde es él o yo y no importa nada más. Entonces ya se transforma, ya no es un juego, es saber quién mata, quién asesina, quién elimina al otro. Por ejemplo, en la cuestión del rugby es muy ilustrativo. El rugby es un deporte hiperviolento. Hasta hace unas décadas esa violencia se reducía al campo de juego y de manera muy estricta. Había sanciones muy duras para aquellos que no respetaran al árbitro. Lo que tenemos ahora es que esta violencia se desborda el campo de juego y aparece ya no en la tribuna ni en el campo de juego, sino en grupos de rugbyers que cometen atrocidades, como es el caso de el asesinato de Fernando Báez Sosa a principios del año 2020. En el fútbol, por ejemplo, tenemos algo muy llamativo, y es que hasta hace unas décadas una hinchada gritaba a favor de su equipo y en contra de la hinchada contraria, es decir, había un grupo que peleaba con otro. Lo que tenemos ahora, los datos que nos trae la época, es que la violencia se da, y la violencia más brutal se da en grupos de la misma hinchada. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Gonzalo Acro, que fue asesinado a principios de 2004-2005 por otro grupo de la hinchada de River Plate. Y esto ilustra bien este deterioro, el deterioro de los símbolos para organizar la violencia. Para vos, Sergio,
¿qué rol, qué lugar ocupan o deberían ocupar las instituciones deportivas en el abordaje de estas problemáticas, donde no necesariamente acontecen estos hechos dentro de sus instituciones, pero sí involucran a sus miembros? Las instituciones son efectivamente responsables de esta violencia y deben tomar sus recaudos y educar para evitar la violencia, sí. En el caso del rugby, por ejemplo, durante mucho tiempo la Unión Argentina de Rugby hizo caso omiso a las cuestiones que estaban sucediendo. En el año, creo que fue en el año 2006, un grupo de rugbyers correntinos asesinaron a Ariel Malvino en Brasil. Luego hubo varias situaciones de violencia protagonizadas por rugbyers y recién con el asesinato de Fernando Báez Sosa, allí anunciaron todo un programa de educación para cambiar algunas pautas de la subjetividad que habita en el rugby. Pero cuesta mucho que las instituciones se hagan cargo. Por el lado del fútbol, entiendo que también, pero ya la cuestión del fútbol supone, en un país como el nuestro, donde la gente habla fútbol, respira fútbol, merece todo un análisis quizás macro, porque las instituciones deportivas del fútbol están totalmente implicadas con problemas políticos, de manera que, pero los dirigentes del fútbol son responsables de esta violencia, por supuesto. Desde el ámbito de la salud mental, psicólogos, psicólogas, analistas, etcétera, porque parece un tema que nos resulta ajeno, ¿no? O sea, violencia y deporte, bueno, con una ajenidad. ¿Cómo te parece que se puede intervenir, tener alguna incidencia, efectos sobre el abordaje de esta problemática? Yo elijo el tema de la adolescencia porque en el campo de la adolescencia suele ilustrar la tragedia social. Abrís cualquier diario o entras en internet y siempre hay algún adolescente comprometido en alguna situación trágica. Entonces, entiendo que las instituciones universitarias, las escuelas secundarias, tendrían que enfocar o integrar en sus currículums y en sus materias material sobre deporte, porque el deporte tiene la particularidad de brindar la capacidad simbólica que nuestra subjetividad está perdiendo. Yo trabajé en el Hospital Álvarez con pacientes psicóticos y el hecho de practicar deporte los calmaba muchísimo por la sencilla razón de que se armaba todo un aparato simbólico con la presencia del árbitro. Es decir, había una norma que respetar y de esta manera los cuerpos se organizaban, allí estaba mi rival, hay reglas que respetar, hay un perímetro, hay líneas y esto les permitía, por ejemplo, a un sujeto esquizofrénico armar su cuerpo. De esta manera el deporte demuestra la capacidad sublimatoria que tiene. Y creo que en educación los psicólogos tendríamos que aportar estos puntos de vista para permitir que los chicos crezcan los chicos y las chicas crezcan con otras posibilidades para tramitar su violencia. A cuenta de los y las adolescentes que traes, ¿no? También se identifica muchas veces esto de la violencia en el deporte o la violencia del deporte, que es una cosa de jóvenes, ¿no? Que es algo que los tiene como protagonistas a ellos o a ellas. ¿Qué pensás sobre esto? Y esta es la trampa que utiliza el mundo adulto, de echarle la culpa a los jóvenes de las cosas que los adultos les hacemos hacer. Un ejemplo claro fue este enojo que hubo en el verano con los adolescentes que se reunían sin respetar las normas restrictivas. Pero lo cierto es que estos chicos están abrumados con la publicidad
y con el empuje al consumo y al consumo de alcohol, y luego les estamos pidiendo que por favor que sean responsables y se porten bien. La verdad que es mensajes absolutamente contradictorios. El mundo adulto es poco adulto. Hoy mi impresión es que los adultos son una raza en extinción. Todos queremos seguir siendo jóvenes, adolescentes, competimos con nuestros hijos, y nos cuesta mucho aceptar que el tiempo pasa y ya no somos adolescentes. Con lo cual se da el caso, y lo vemos en los consultorios, en nuestra experiencia analítica, de padres que compiten con los hijos y les quitan el lugar. De esta manera, yo diría que el cuerpo del adolescente, el cuerpo del joven, transmite, transparenta los problemas que tienen los adultos. Gracias, Sergio, por participar de la entrevista. Gracias. Como en cada uno de nuestros capítulos de Moebius, finalizamos recomendándoles un libro. En esta oportunidad, el libro que compilaron Alejo Leborati y Verónica Moreiro, a quien entrevistamos el día de hoy. El libro se llama Deporte, Cultura y Sociedad, Estudios Socioantropológicos en Argentina. El libro presenta resultados de una investigación que realizaron desde el Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte, que reúne a distintos docentes e investigadores de universidades nacionales. A lo largo de los capítulos analiza las relaciones entre deporte, cultura y sociedad a partir del abordaje de múltiples actores como deportistas, dirigentes, funcionarios, hinchas y políticos. En su recopilación incluye un heterogéneo grupo de prácticas deportivas. Además, nos acompaña el día de hoy la obra Yaguareté del artista Leo Guardianelli, artista visual y licenciado en Artes Combinadas. Lo pueden encontrar en las redes sociales @Leo Guardianelli. Y nosotros nos despedimos y los y las esperamos en el próximo encuentro de Moebius.